diagnóstico sobre las fechas para la COVAX y la COVID-19, las visiones internacionales, regionales y por país. Espero que estén muy bien. Les daremos un minuto más a las personas para que puedan sumarse a esta reunión y comencemos entonces formalmente. ¿Por qué no esperamos un minutito más para que las personas sigan sumándose a esta reunión? Gracias. Comencemos con algunas reglas para esta reunión. Contamos con interpretación al francés y al español. Busquen el botón de interpretación como mostramos en esta diapositiva. Tenemos 2 chats y cada uno tiene su función. El que dice preguntas y respuestas es para que dejen ahí sus preguntas y comentarios. El que dice chat nada más lo vamos a usar para cualquier problema técnico que tengamos. Contamos con transcripción en vivo. Si le dan clic en CC, van a ver los subtítulos inmediatamente. Y estos estarán en inglés. Estamos grabando esta sesión y daremos certificados. El que ustedes participen a esta reunión significa que nos están dando el consentimiento para grabar. Vamos a compartir las grabaciones tanto en inglés como francés y español. Al final de la reunión vamos a dejar un enlace para que ustedes puedan responder una encuesta breve y poder así llevarse su certificado de participación. Para nosotros los datos son serios. Recopilamos información que recibimos en el registro, la participación, preguntas, respuestas, comentarios en el chat, respuestas de la encuesta, etcétera. Pero le quitamos la identificación a los datos y vamos a usar los datos para informes, mapas, comunicaciones, encuestas, evaluación de calidad, evaluaciones de investigación y otras cosas. Tenemos también preguntas de la encuesta que queremos que ustedes nos respondan. Por favor, pongamos las preguntas. Le pedimos a EcoIndia nos ayude. Bien, aquí está la encuesta. Vamos a leerlas y por favor respondan a estas preguntas. Pregunta 1. ¿Qué describe mejor su trabajo diario en esta respuesta contra la COVID-19? Gestión de datos y sistemas, implementación de programas, introducción de vacunas, generación de demanda, promoción, epidemiología, trabajamos con donantes u otro. Pregunta 2. ¿Cuáles los datos que más les faltan a ustedes y que les impide hacer bien su trabajo? Por ejemplo, ¿cuántas vacunas se pueden estar recibiendo? La capacidad de absorción, es decir, la cantidad de dosis que vamos a administrar, etcétera. Los costos y la financiación relacionada con las métricas, incluyendo las carencias por país en los programas de vacunación, la confianza que se genera sobre las vacunas y que están relacionadas con las métricas, programas desagregados de métricas relacionadas con los datos o indicadores. Y la tercera pregunta es, ¿qué tan familiarizados están ustedes con los recursos de datos en la administración de las vacunas? No familiarizado, un poco o muy familiarizado son las respuestas posibles. Hoy hablaremos de datos y para diciembre nos quedarán 2 series más, una en la que hablaremos de los modelos y sus impactos y la última, el 15 de diciembre, va a ser una actualización internacional.
y una reflexión sobre el año entrante. Así que me parece que esta sesión va a estar muy bien porque nos va a dar un buen resumen sobre el año. Este es el programa para el día de hoy. Queremos hacerles una presentación breve de los ponentes. Vamos a hablar acerca de los paneles de la OMS y los EJRF. Vamos a hablar de la plataforma de los socios de la OMS y vamos a hablar acerca de datos. Queremos darles una presentación de los datos con los que se cuentan para poder tomar decisiones y así alcanzar los objetivos a plazo medio e inmediato. Los anuncios del día de hoy es que ustedes van a recibir esta diapositiva después. En esta diapositiva verán que hay, o en esta presentación, PowerPoint, verán que hay diferentes enlaces que ustedes van a poder ver porque tenemos diferentes actualizaciones sobre vacunas como Janssen, Moderna, etc. Veamos los resultados de la encuesta, por favor. Ok, aquí vemos que 36% de las personas tienen que ver con implementación de los programas e introducción de vacunas. Después vemos gente que está trabajando en sistemas, gestión de datos. La carencia más importante de datos tiene que ver con las métricas de financiación y costos. También los datos desagregados y los indicadores. Y vemos que el 52% de la audiencia dice que más o menos conoce los recursos de datos para las vacunas de la COVID-19. Bien, muchísimas gracias. Donald Brooks está con nosotros. Él es de la OMS y nos va a dar una presentación general sobre los datos. Muchas gracias. Buenos días o tardes o noches a todos. Yo trabajo en datos y analíticas para la OMS. Queremos hoy hablar acerca de los datos que están disponibles sobre las vacunas. Aunque desafortunadamente a veces solamente son ciertas instituciones las que tienen esta información y sabemos que es importante contar con datos para poder entender el contexto, para poder tomar decisiones, para poder planear programas, para concienciar, para entender cuáles son los retos y para poder identificar los retos de implementación más importantes y los riesgos para comunicar los progresos. Y por eso es que nosotros queremos hablarles de algunas fuentes de datos que son importantes y que les puede ayudar a ustedes en toda esta labor. Tenemos logos de organizaciones que cuentan con datos que son importantes y que nos pueden servir a nosotros. Este es el panel de las vacunas. Aquí tenemos los diferentes recursos importantes para usar datos sobre la COVID-19. Ven que está el panel de la OMS, también tenemos paneles de las agencias asociadas y tenemos también paneles externos que hemos seleccionado. Aquí tienen los nombres, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud o podría ser la OWID sobre vacunas, etcétera.
Este es un recurso que existe y que es importante, que es el seguidor de la administración de vacunas de la COVID-19. Y aquí vamos viendo que es un panel que se hizo con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Este panel o esta plataforma nos ayuda a darle seguimiento a las dosis que se han garantizado a los diferentes países a través de los diferentes canales. También vemos quienes tienen acuerdos bilaterales con los fabricantes, con donantes de otros países, acuerdos multilaterales que se logran a través de COVAX, que entrega el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Asiático y otros recursos. Este conjunto de datos se pueden descargar para que se pueda utilizar. También está este panel del mercado de las vacunas contra la COVID-19 que realizó la UNICEF. Aquí vemos el abastecimiento de las vacunas, también vemos información sobre la adquisición. Tiene una muestra de forma interactiva el total de dosis de las vacunas que se han enviado de todas las fuentes y vemos mucha información sobre COVAX y donaciones de vacunas. También aquí vemos los envíos que están planeados y que van a llegar de COVAX, incluyendo todos los envíos planeados y su fecha de llegada. Esta es una información que tenemos por país. También tenemos el panel del Grupo Especial contra la COVID-19 que se generó con el apoyo de muchas instituciones. Aquí vemos los logos, la OMS, Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Grupo del Banco Mundial. Este nos da una visión general de los datos relacionados con las personas vacunadas, dosis, cuánto falta para llegar a la meta para la inmunidad de rebaño, las compras de vacunas estimadas, etcétera. Y tenemos este panel internacional de la igualdad de las vacunas que ha sido desarrollado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD. Este panel combina información de diferentes plataformas, tiene la información socioeconómica más reciente y también hace análisis para poder comparar la situación país por país de forma regional e internacional. Y también se va organizando por grupos de países según los ingresos que van generando. Gracias, Donald. Bueno, esto es alguno de los datos que tenemos disponibles. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat que dice preguntas y respuestas. Vamos dándole la bienvenida a los que se van sumando nuevamente aquí. Y recuerden, todas las preguntas que tienen las pueden dejar en el chat. Así que por favor váyanos dejando sus preguntas en el chat que dice preguntas y respuestas. Ahora le cedemos la palabra a Laure Dumoulin de la OMS, quien nos hablará de los paneles de la OMS y también del EJRF. Buenos días, tardes o noches a todos. Es un placer que se me haya dado la oportunidad de hacerles esta presentación hoy y el poderme centrar en los paneles que son importantes y poder hablarles acerca de los datos que estamos preparando, los análisis que estamos realizando sobre las vacunas contra la COVID-19. Yo soy Laure Dumoulin, trabajo en el Departamento de Inmunización de la OMS.
Me encargo sobre todo de los datos de inmunización para todos los países miembros de la OMS. La OMS recopila datos sobre las vacunas contra la COVID-19 mediante diferentes mecanismos y de esta forma poder darle un seguimiento a la situación de la pandemia y de las vacunas. Posteriormente, con estos datos hacemos paneles y de esto les quiero hablar el día de hoy. Quizá ustedes ya conozcan este panel. Este es accesible desde la página web de la OMS, es decir, el panel que da un seguimiento sobre vacunación y sobre el progreso de la enfermedad. Y en este panel vemos las dosis que se han administrado, personas que tienen al menos una dosis y el porcentaje de personas con su régimen completo por población de 100 cada 100 habitantes. Entonces tenemos la confirmación de los casos, decesos y avance en la vacunación. Estos datos están disponibles a nivel regional, pero también podemos contar con datos por país, por territorio y por área. Todos estos conjuntos de datos se pueden descargar y se actualiza diariamente conforme van llegando los datos a la sede de la OMS. Algunas regiones recopilan un poco más de información de lo que tenemos en este panel principal y por esta razón pueden poner más información en su panel y de esto hablaré brevemente. Vean, estas son las 6 oficinas regionales de la OMS y cada una ha desarrollado su panel. Y la idea es contar con información por grupos, Diana. Las regiones lo que querían era el disminuir la carga de los informes por país. Y por eso es que ellos están compartiendo su conjunto de datos que reciben del Ministerio de Salud. Con esto se cuenta con la oportunidad de dar más datos en grupos específicos. No vamos a darle clic a los enlaces y ver cada uno de los paneles. Sin embargo, les invitamos a que ustedes vayan a explorar cada uno de estos. Me quiero centrar en este panel hoy, el que dice módulo de vacunación contra la COVID-19 y aquí está una captura de pantalla. Podemos acceder desde el portal de inmunización de la OMS y como ven, tenemos gráficas, análisis de los datos que reportan los Estados miembros a la OMS mediante el EJRF. En breve hablaremos de este archivo, cómo recopila datos y cuál es el mecanismo con el que funciona. Este panel busca dar datos en otros aspectos. Por ejemplo, las dosis adquiridas, políticas, datos sobre políticas, indicadores principales, evaluaciones sobre la aplicación de las vacunas. También tenemos datos que tienen que ver con la vacunación, son datos desagregados. Vamos a hacer una demostración también, pero quiero explicarles primero de dónde obtenemos estos datos.
Llevamos 20 años o más en la recopilación de datos que tiene que ver con la inmunización. Este es un trabajo realizado en conjunto entre la OMS y la UNICEF. Y a esta labor se la llama JRF, por sus siglas en inglés de Joint Reporting Form o Formulario de Información Conjunta. Y hoy le agregamos la E porque ahora este informe es electrónico. Hemos tenido una excelente colaboración entre la OMS y la UNICEF, porque con esto tenemos los mismos conjuntos de datos relativos a la inmunización y esta labor también ha disminuido la carga de informes de los países, quienes tenían que compartir e informar con respecto a la inmunización. En el 2018-19, es decir, antes de la pandemia, el 100% de los estados miembros reportaron los datos de inmunización gracias a estos mecanismos. Como ven, esta es una herramienta bien aceptada por todos y es por eso que ha tenido tanto éxito. Y por eso en el 2021 decidimos utilizar esta plataforma para recopilar datos sobre vacunación contra la COVID-19. Estos son datos que recopilamos mucho más frecuentemente, es decir, mucho más frecuente que mensualmente. Y los datos que tienen que ver con adquisición de vacunas, políticas para la vacunación, etcétera, es algo que necesitamos recopilar para poder emitir las recomendaciones, para poder darle seguimiento a la situación internacional de esta pandemia y también ver cómo va el programa de vacunación en el mundo y entender en dónde se requiere más ayuda. Por eso el subconjunto de datos que recopilamos mucho más frecuentemente no basta para poder cumplir con este mandato de la OMS y por esa razón es que nosotros quisimos tener un mecanismo de informes mensual utilizando el EJRF. Así funciona la recopilación de datos. Cada día 15 del mes enviamos un cuestionario y le pedimos a los países que nos informen y pongan ahí la información más reciente. El 15 de noviembre, por ejemplo, tenemos el cuestionario pidiéndole a los países que reporten los datos de hasta el 15 de octubre y tienen hasta el último día del mes para informar. Y esto significa que tienen 2 semanas más antes de volver a tener un nuevo cuestionario y en este tiempo hacemos validación de datos y revisión de los datos. Los datos que recibimos antes de las 24 horas va directamente al panel. En este proceso, entiéndanlo bien, nosotros apenas, por ejemplo, estamos recopilando los datos de octubre y es lo que van a ver ustedes en el panel, a pesar de que ya estamos en el mes de diciembre y queremos saber lo que sucedió en noviembre. Sin embargo, son datos que recibimos un poco después y por eso es que solamente tenemos los datos actualizados a octubre. Nosotros quisimos hacer un enfoque con preguntas que sirven a todos los países miembros de la OMS, pero también tenemos preguntas específicas para los países AMC. Además de que tenemos preguntas específicas para países de una misma región.
Es decir, nos referimos a regiones de la OMS y también tenemos preguntas específicas a un país. Y lo que queremos es reducir la carga de los reportes y por eso es que tenemos un prellenado automático de muchas de las preguntas, a excepción de los datos que se tienen que actualizar, como por ejemplo vacunación, etcétera. Revisamos el cuestionario cada mes y lo modificamos si consideramos necesario. Ya sabemos que la COVID-19 cambia mucho, la situación a inicios del año no es la misma que a mediados del año y ahora a finales de año estamos recopilando información de las vacunas con personas de 18 años y menos. También vamos a empezar a recopilar datos sobre las vacunas de refuerzos y es por eso que estamos agregando nuevas preguntas a este cuestionario. Los datos sobre el avance de la vacunación es bastante interesante porque nos da muchos datos desagregados. Nos habla del tipo de vacunas, edad, grupos de edad y género. Se lo vamos a mostrar en unos minutos cuando hagamos la demostración. Pero no solamente nos permite recopilar datos sobre la vacunación, sino también políticas de vacunación, disponibilidad de vacunas, adquisición, almacenamiento, existencias, aceptación de las vacunas, etcétera. Vamos entonces a hacer esta demostración. Les pido por favor me permitan compartir mi pantalla para que ustedes vean cómo luce este panel que les estoy presentando. ¿Me pueden indicar cómo es que hago para compartir mi pantalla, por favor? No sé hacerlo. Ayuda. No tengo el botón que me dice que me permite compartir pantalla, entonces les agradecería me ayuden. ¿Por qué no vemos estas dos preguntas? Aquí hay una pregunta que nos llegó por el chat. ¿Cuál es el mejor método para transferir las vacunas en zonas rurales en donde no se cuenta con electricidad? Esta pregunta no realmente tiene que ver con el seminario del día de hoy, así que se lo vamos a pasar a las personas correspondientes para poder responder. No puedo compartir la pantalla. ¿Por qué no mostramos entonces las pantallas? A ver, debería de poder. Busque la parte donde dice la opción compartir la pantalla. Ya lo vi, perfecto. Adelante entonces. Avísenme por favor cuando ya vean mi pantalla. Ya podemos ver. Estamos listos. Adelante. Este es el panel que les mencionaba. Agradezco realmente la oportunidad de darles esta demostración porque este panel les permite hacer muchas cosas. Esta es la página de inicio. Aquí vemos los países que han informado. Aquí dice 170. Les pido por favor que estos datos siempre los tomen, los interpreten con mucha precaución.
Nosotros estamos obteniendo datos de diferentes fuentes, ya que tenemos un porcentaje de respuesta muy bajo en el EJRF. En los últimos años el JRF ha tenido mucho éxito, pero también hemos visto que los países ya están cansados de estar reportando sobre la COVID-19 y por esta razón ahora cada vez menos países utilizan el EJRF para reportar. Y para dar una imagen más clara de la situación por país, nosotros complementamos estos datos de otras fuentes, datos que los países reportan diariamente, por ejemplo. Y esta es una limitante con respecto a el tipo de análisis que podemos hacer con este panel. Si quieren entender cómo trabajamos con estos datos exteriores, vayan a la parte donde dice datos principales y ahí van a encontrar una explicación. Recuerden que todos los datos se pueden descargar. Vamos al botón que dice descargar datos y ustedes pueden darle clic a las flechitas y poder descargar todos los conjuntos de datos disponibles. Tenemos en este panel la presentación, perfil por país, perfil de región y otra información. Le acabo de dar clic en perfil del país y elegí Côte d'Ivoire. Se está tardando un poco en cargar, pero ya está apareciendo. Aquí vemos la bandera Côte d'Ivoire y aquí en este perfil por país tenemos todos los conjuntos de datos y las gráficas que nos van a ayudar a entender, por ejemplo, qué vacunas están utilizando en este país, cuándo empezaron a llegar las vacunas en ese país, las dosis adquiridas por tipo de vacuna, las dosis adquiridas por mecanismo de adquisición. Aquí aparece si es COVAX, acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales, etcétera. Y tenemos gráficas que tienen que ver con la aceptación y la administración o el avance de la vacunación en el país. Aquí vamos viendo cómo marzo, abril, mayo va creciendo, como por ejemplo a octubre tenemos por lo menos 2.3 millones de personas que tienen al menos una dosis y también tenemos 1.1 millón de personas que ya recibieron el régimen completo. Aquí también tenemos una gráfica sobre las dosis cumulativas y también les hacemos preguntas sobre cuántas dosis les quedan. Y tenemos información que es muy importante porque podemos ver datos de vacunación por grupo de edad, aunque por ejemplo este país no ha reportado aquí estos datos. Si elijo Qatar, creo que sí van a aparecer datos. Aquí estamos viendo vacunación por grupo de edad. También aquí tenemos trabajadores sanitarios, personas con comorbilidades. También tenemos aquí la clasificación por tipo de vacuna. Aquí tenemos, por ejemplo, personas que tienen al menos una dosis por género y también tenemos una gráfica de las personas con su régimen completo por género. Y para cada uno de los países, y esto es un valor agregado de este panel porque tenemos información sobre políticas de vacunación. Por ejemplo, los grupos prioritarios y administración de vacunas. También tenemos información sobre las políticas para la vacunación. Y, por ejemplo, hemos agregado estos datos de vacunación para los adolescentes y los niños, también vacunas de refuerzo, estrategias de vacunación
Y también queremos saber si se han utilizado campañas para estas estrategias. Muchas personas están haciendo preguntas porque quieren esta información. También preguntas sobre seguridad, la gestión de la cadena de abastecimiento y toda esta información es por país. Realizamos el mismo tipo de análisis por región. Las oficinas regionales de la OMS se encargan de compilar esta información y podemos filtrar por región de la OMS, pero también por región del Banco Mundial y también por ingreso, países de ingresos altos, medios, bajos, etcétera. O, por ejemplo, si queremos ver solamente los países de África o de Europa que tienen ingresos altos, etcétera, podemos ir haciendo estos filtros y ahí se va ajustando la información. Y una vez más, la información que aparece aquí son las dosis adquiridas, tipo de vacunas, las dosis administradas y el mecanismo de administración. Tenemos información sobre la vacunación de los trabajadores sanitarios, personas de edad avanzada, etcétera. Datos desagregados por género y, por supuesto, toda la información que ya mencioné, que tiene que ver con políticas de vacunación, la seguridad de las vacunas, estrategias para la vacunación, etcétera. Como ven, ya contamos con muchos datos. Aquí hay muchos datos disponibles, pero como les decíamos, interprétenlos con mucho cuidado, ya que la tasa de respuesta de los países está lejos de ser la ideal. Quiero agradecer a todos los países que realmente están utilizando los EJRF para hacer sus informes. Ya sabemos que es un trabajo pesado y sabemos que en general es difícil hacer este informe porque lo más pesado es la primera línea, aunque tenemos también campos que están pre-llenados. Y bueno, muchas gracias a todos los que han reportado. Les insto a todos a que sigan reportando porque esta información es muy valiosa para nosotros. Ángela, te cedo la palabra. Nos llegaron preguntas, Laura. Este panel es accesible para todos, por supuesto. Los datos que están en el EJRF están incluyendo todas las entregas de los socios y las adquisiciones que ha comprado el gobierno directamente. Nor, no estoy segura de haber entendido la pregunta. En el EJRF recopilamos información sobre la fuente de adquisición de las vacunas, si se adquirió mediante COVAX o mediante acuerdos multilaterales, acuerdos con los fabricantes, acuerdos multilaterales, etcétera. Y bueno, espero que esta sea una respuesta a la pregunta que nos hicieron. Y lo que voy a tratar de hacer es pensar en una mejor respuesta y poner la respuesta en el chat. Los países reportan los datos y ustedes van acomodando los datos por recursos o fuentes de adquisición. Aquí estoy poniendo en la pantalla, por ejemplo, las dosis adquiridas por mecanismo de adquisición. Y, por ejemplo, si le damos clic en Côte d'Ivoire, vamos a ver que COVAX es el principal mecanismo de adquisición. ¿Cómo se procesan los datos que se reciben? Esa es otra pregunta que nos hacen.
Se reporta la información mediante el EJRF. Y esta información pasa a WiSmart, que es el portal de colección de datos de la OMS. Y después el panel va a extraer los datos de la base de datos de la OMS. Para procesar, nosotros tenemos reglas de validación configuradas por la herramienta de recopilación de datos y con esto se hace una validación automática de los datos y bueno, contamos con expertos que revisan diariamente los datos que reportan los países y tienen acceso directo a los EJRF y también comunicación directa con los ministerios de salud en caso de que tengan dudas sobre los datos. Luego damos retroalimentación sobre los datos que recibimos al publicar los datos que recibimos. Solamente mantenemos ciertas informaciones confidenciales, como por ejemplo el precio. A veces los países nos informan cuánto pagaron por las vacunas, porque esto nos ayuda a entender el mercado internacional de los precios de las vacunas contra la COVID-19, pero mantenemos de forma confidencial esta información, es decir, que no la publicamos en el panel. Una última pregunta. ¿Cómo ayudan la sede de la OMS, las oficinas regionales para el desarrollo de los datos? Tampoco estoy segura de haber entendido la pregunta. Todos quieren entender la situación por país y por eso la OMS se ocupa de dar seguimiento a la situación. Establecemos recomendaciones y estándares, pero también le damos un seguimiento a la situación y también como parte de nuestro trabajo, la sede y las oficinas regionales le dan apoyo a los países para que cada país pueda entender su situación y que veamos en dónde se requieren más esfuerzos. Esta es una forma en la que participamos. También hacemos análisis de, por ejemplo, el mercado internacional de las vacunas contra la COVID-19. Estos son datos por país. Y también le pedimos a los donantes que nos dé información y también les decimos a los donantes en estos países se necesitan dosis, estos países han recibido estas dosis y hemos tenido a XYZ personas vacunadas con XYZ vacunas. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a las siguientes presentaciones. Adelante, EcoIndia. En lo que nos ponen las diapositivas, queremos cambiar de tema ahora y queremos hablar de las plataformas, de la plataforma de los socios. Este es un proyecto del Departamento de Emergencias de la OMS, con cooperación de COVAX y con la cooperación de IBB. Los países empezaron a preparar sus planes de respuesta y preparación para hacer frente a la pandemia. Y como parte de este esfuerzo, se realizó esta plataforma de socios, se desarrolló durante la pandemia para apoyar a los países miembros a pues preparar un buen plan de respuesta y de preparación. Y también utilizamos esta plataforma para las campañas de vacunación.
Esta plataforma nos ayuda a subir los planes de preparación de cada uno de los países, los planes nacionales de vacunación. También queremos capturar las necesidades por país para saber el tipo de herramientas que está utilizando cada país y para entender cuáles son las necesidades. Y también queremos poner en esta plataforma los recursos disponibles de los donantes para que entonces los países que necesitan ayuda puedan ponerse en contacto con los donantes. Buscamos facilitar las campañas de vacunación contra la COVID-19 y centrarnos en los países AMC, los 92 países. Y el objetivo es contar con un espacio digital seguro para albergar información, pero también intercambiar datos específicos por país. Esta plataforma busca cumplir con 3 objetivos, que tenga perfiles por país. Esto es específico para cada usuario. Tenemos un perfil por país con datos contextuales, utilizando las diferentes variantes sobre existencias de vacunas, indicadores de los programas de vacunación, etcétera. Y aquí vamos a tener las plantillas específicas que nos pueden ayudar a estimar los costos por país. También queremos poner, o el segundo objetivo es tener información sobre los donantes y sobre las carencias por colmar. Con esto lo que queremos es dar una visión internacional de las necesidades por país y de las contribuciones de los donantes. Podemos ver apoyo de los bancos de desarrollo multilateral, bancos nacionales, etcétera. Y el tercer objetivo de esta plataforma es ser una solicitud, que sea un mecanismo para poder solicitar financiación para, por ejemplo, la estrategia de vacunación, para establecer los costos, etcétera. Y aquí tenemos indicadores que tienen que ver con indicadores, procesos, utilización, etcétera. Quizá ustedes ya visitaron esta plataforma, pero queremos decirles que le hemos dado una actualización y tenemos muchos datos disponibles. Y podría parecer complicado encontrar los datos. Por eso es que hemos hecho esta gráfica. Desarrollamos una guía de acceso rápido para que ustedes la revisen antes de ingresar a la plataforma y entonces ustedes vean, por ejemplo, las diferentes informaciones a las que pueden acceder, como por ejemplo la plataforma de los socios, información por país, capacitación, informes, otros recursos, etcétera. Por ejemplo, podemos acceder al panel regional de la OMS, etcétera. Y tenemos nuevos elementos también, por ejemplo, perfiles por país. Tenemos un panel que dice perfil por país. También tenemos una pestaña que nos permite cargar el CBIC y también los planes nacionales de vacunación. Y también la solicitud de apoyo para la administración de vacunas. Ustedes van a ingresar en el portal y van a llegar a la página de inicio, pero van a poder acceder a diferentes cosas. En la página de inicio van a ver esta guía rápida de acceso. Primero los enlaces por país a la izquierda. Y así luce esta plataforma. Estos son los 8 ámbitos que vamos a encontrar en los perfiles por país. Y aquí vamos a ver información sobre la introducción de las vacunas, información sobre la implementación o aplicación,
el abastecimiento garantizado recibido, el uso de los productos, el porcentaje de vacunación, la cobertura de la población, la capacidad de absorción y las proyecciones. Y recuerden que también ustedes pueden descargar información. A la derecha tenemos capturas de pantalla sobre las revisiones que tenemos con diferentes equipos y diferentes instituciones. Hablamos también de del intercambio del trabajo en conjunto que tenemos con ECO. Y también tenemos información y videos sobre capacitación. En esta guía rápida también tenemos enlaces rápidos que nos llevan a los donantes. Y esta es información que va a complementar el Plan Nacional de Vacunación. Es decir, es más o menos la misma información, sin embargo, el tipo de uso es diferente. Aquí les pongo este panel que tiene una visión agregada internacional de las contribuciones totales de todos los donantes. Actualmente son 9,300 millones y de estos la mayoría o por lo menos 2/3 se usa para la adquisición de vacunas y el resto se usa en las campañas de vacunación, es decir, en la administración específica de las vacunas. Y también tenemos información por país. Y vamos viendo, por ejemplo, quién ha recibido qué tipo de ayuda y esto es bastante útil para los donantes, para saber a quiénes van a ayudar. Tenemos el modelo COVAX en este panel también. Y como saben, esta información se va actualizando todo el tiempo. Esta parte de aquí es otros recursos y los recopilamos aquí porque son los que los usuarios usan más frecuentemente, como por ejemplo los paneles regionales de la OMS, como por ejemplo el panel COVID-19 de la OMS, WHE, y también como por ejemplo preparación por país y administración de vacunas. También a la derecha tenemos el panel de comportamiento de la COVID-19. Tenemos también el panel que nos ayuda a entender el mercado de las vacunas contra la COVID-19 que desarrolló la UNICEF. Y también tenemos un enlace que tiene que ver con el uso de emergencia de las vacunas, información preparada por la OMS. Cada semana, cada 2 semanas actualizamos esta información con productos y autorizaciones de uso de emergencia de ciertos productos. Bien, les hemos dado muchísima información, sabemos. Estos van a ser el tipo de informaciones que van a llegar la siguiente semana. Ya se va a abrir la solicitud también del CBIC y aquí tenemos información sobre las carencias en términos de financiación y de costos. Aquí tenemos métricas de costos y métricas de necesidades de la financiación. A la izquierda tenemos las necesidades que estiman cada país y tenemos 9 categorías de costos. En la derecha tenemos los mismos datos, pero estratificados por contribución de los donantes. Y
Aquí tenemos el estimado de cuánto se va a requerir para poder apoyar a cada uno de los países. Vemos las contribuciones gubernamentales, la OMS, la UNICEF, el Banco Mundial, Donante 1, 2, 3, Gavi, y hay una carencia de 2 millones, etcétera. Y esta es información que obtuvimos de las 5 solicitudes que se presentaron. Vamos a seguir analizando las presentaciones de solicitud de apoyo. Nosotros los invitamos a que revisen esta parte para que vayan entendiendo las necesidades. Y sepan cuáles son los elementos que son importantes para una respuesta. Muchas gracias a todos los que están contribuyendo con datos porque es muy importante. Esta es la pestaña de la información que tiene que brindar cada uno de los países. Todo está aquí. Aquí están todos los elementos y puse flechitas en algunos de estos. Por ejemplo, los documentos que tienen que ver con los planes nacionales de vacunación, otras estrategias como por ejemplo los acuerdos con bancos o acuerdos multilaterales. También tenemos los documentos CDS de Gavi. Tenemos también archivos de UNICEF. También tenemos, por ejemplo, la preparación de la lista de verificación para Pfizer, para la entrega R5, etcétera. ¿Quiénes son los usuarios de esta plataforma? Estas son las personas que están utilizando la plataforma. Tenemos más de tenemos un total de 4,506 usuarios y de estos 1,247 están usando información de las vacunas. La mitad de estos son países miembros de la OMS. También tenemos 116 países que forman parte de Gavi y 115 que son de UNICEF. Este es el tipo de usuarios por tipo de rol que desempeñan. Tenemos el 45% que trabaja en administración por país. También tenemos donantes. Por ejemplo, aquí tenemos los diferentes tipos de personas que usan esta plataforma. Administrador de vacunas por parte del gobierno, administrador por país, administrador de vacunas por país, tenemos el país socio, tenemos administrador regional, etcétera. Estos son las respuestas de los sistemas de salud. Aquí tenemos información. Vamos a hablar acerca del HSRC, por sus siglas en inglés, para Health System Response Connector o el vinculador de la respuesta de los sistemas de salud. Esta diapositiva nos ilustra este pilar ACT-A, que es la cadena de valor, y los pilares de producto. Se basa en investigación y desarrollo, también en mercado y manufactura, también en acceso, igualdad y adquisición. También se centra en la demanda por país y la administración por país. Estamos tratando de darle seguimiento, vincular y colectar
toda la información que tiene que ver con estas cadenas de valor y los productos. Muchos nos centramos en el pilar de las vacunas. Tenemos 3 pilares: vacunas, diagnóstico y terapias, pero nos estamos centrando sobre todo en las vacunas. Y con nosotros lo que buscamos es darle un seguimiento a los sistemas de salud y la respuesta que dan estos ante esta pandemia. Vamos a tener la versión 2.0 para enero del 2022. Bien, llegó una pregunta. Nos preguntan si vamos a compartir las presentaciones. Sí, por supuesto que lo vamos a hacer. Bien. Vamos a darles un minutito para que ustedes escriban preguntas porque nos sobra un minuto. Y estos son los dos oradores que van a presentar acerca de los datos del panel de comportamiento contra la COVID-19, Marla Scheibitz y Dominique Chatuk. Adelante, Marla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por permitirme presentarles este panel hoy. Hablaré del centro y de los programas que hacemos. Nosotros somos el Centro Johns Hopkins para los programas de comunicación. Somos líderes en el cambio de comportamientos sociales. CCP es parte de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Somos uno de los centros más grandes y somos una de las instituciones académicas más grandes. Trabajamos en diferentes ámbitos como la ciencia del comportamiento, etc. Este es nuestro panel. Estos son los recursos que tenemos disponibles para los profesionistas de la salud, ministerios de salud y todos los que estén trabajando para la OMS. Nosotros hacemos el análisis de este panel y este es un trabajo que hacemos en colaboración con la OMS. Este es un proyecto de uso de datos. Buscamos proporcionar datos en tiempo real y de forma oportuna sobre las actitudes y comportamientos relacionados con las vacunas contra la COVID-19. El proyecto es una colaboración de estos diferentes socios: GORN, la OMS, la Universidad de Maryland, la Universidad de Carnegie Mellon y Facebook. Ahora Dominic les hablará acerca de la estructura de las encuestas y el proceso de reclutamiento. El panel nos muestra información a partir del 20 de mayo del 2021 y nos vamos a detener en junio, pero esperemos poder incluir más información. Hemos tenido más de 19 millones de respuestas de más de 150 países. Esta encuesta tiene 6 partes. Aquí están las 4 partes principales: síntomas de la COVID-19, pruebas, aceptación de las vacunas y comportamientos de prevención. Todos los participantes responden este módulo. Y luego tenemos otros módulos que les llamamos el módulo A, que tiene que ver con preguntas con creencias, normas, conocimiento, información y atención médica. El módulo B tiene preguntas sobre el bienestar y comportamiento de los padres.
Estas son la logística que realizamos para nuestro panel. Nosotros tenemos estadísticas descriptivas de los grupos, de los subgrupos, de los subgrupos demográficos. Nosotros vamos mostrando los cambios con el tiempo. Nos hace falta algunos datos, sobre todo cuando queremos hacer la disagregación por grupos. Y esto es porque tenemos un mínimo de 100 personas en cada subgrupo. Este es el proceso para la participación y el reclutamiento. ¿Cómo hacemos para que las personas quieran formar parte de la encuesta? En el panel hay muchos enlaces que nos va a dar detalles sobre los datos. Nosotros tenemos anuncios en Facebook. Las personas ven el anuncio y de ahí tenemos un servidor remoto. Los participantes nos dan su consentimiento y utilizamos los APIs para poder contar con datos. Estos datos se revisan ahí también. Datos, por ejemplo, tienen que ver con edad, género, nivel educativo y ubicación. No hay una transferencia directa de datos entre Facebook y las agencias de recopilación de datos. Este estudio tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, vemos una diferencia entre las demografías. Vemos que tenemos más hombres que han recibido cierta educación y que viven en ciudades. Queremos recopilar datos de personas que no están en Facebook. Queremos recopilar información de personas que puedan contar con un móvil y que tengan ingresos bajos. En nuestra encuesta vemos que la demografía no está completa y esto puede impactar el tamaño de la muestra. Y los módulos A y B también son un reto para el análisis de las encuestas. Al asignar de forma aleatoria estos módulos, pues no podemos analizar las diferentes variables al mismo tiempo. Los datos subnacionales, bueno, de 115 países, solamente 71 son subnacionales. Hay muchas preguntas sobre el reclutamiento. Tenemos un documento, estamos preparándolo. Y vemos que la tasa de participación es muy similar a muchas otras encuestas. Y seguimos trabajando en estos datos porque nos permite entender las limitantes. En la encuesta también tenemos una sección de preguntas y respuestas. En septiembre publicamos el panel y teníamos esta vista internacional y ahora ya tenemos una opción de explorar por país. También podemos descargar el informe por país con datos resumidos por mes. Y estos datos están disponibles por país. Y también nos permite hacer reportes o informes subnacionales si se cuentan con los datos para ello. Simple y sencillamente tienen que elegir el país en el mapa y ver el informe y descargarlo. Les voy a mostrar ejemplos de cómo se utiliza este panel. Tenemos gráficas que tienen que ver con estos 4 temas: vacunas, comportamiento, conocimiento e información y pruebas. En el panel tenemos información sobre la aceptación de las vacunas.
En amarillo aparecen las personas que dicen que no se van a vacunar. En verde son las que probablemente no se van a vacunar. Azul claro probablemente se van a vacunar. Y en azul definitivamente se van a vacunar. Y vean cómo el 33% y el 35% dicen que sí se van a vacunar. También podemos estudiar las tendencias. Cuando le damos clic en el icono que aparece con la gráfica, estas gráficas nos muestran la tendencia, también nos muestra el porcentaje de los participantes no vacunados y que no se van a vacunar. Vean cómo la tendencia se mantiene igual en Nigeria y en Ghana. Y conforme vayan llegando más vacunas, será interesante regresar a estas gráficas y revisar esta tendencia. Aquí tenemos el porcentaje de aceptación de las vacunas entre los individuos que todavía no se han vacunado en Nigeria. Aquí tenemos estas secciones azul y amarilla. Tenemos 36% en personas que sí se van a vacunar, en amarillo las personas que probablemente se van a vacunar, etcétera. La encuesta le pregunta a las personas por qué no quieren vacunarse. Y aquí tenemos la media global. En gris tenemos los datos de la OMS para los países de África. Y las razones principales son las reacciones, quieren ver si la vacuna va a ser segura, quieren esperarse, etcétera. Y en Ghana, el 46% de los participantes que no están vacunados dijeron que lo que les preocupa son las reacciones. Es un porcentaje que está por encima de la región. Y esto nos puede ayudar a trabajar los mensajes que se dirigen a este país. En esta encuesta también hacemos preguntas acerca de las barreras estructurales que les impide vacunarse. Y aquí tenemos la gráfica. Esta es de Nigeria. Y aquí identificamos las diferentes barreras, por ejemplo, que no se cuenta con una cita para vacunarse, que es difícil llegar al centro de vacunación desde el trabajo o la escuela, que no funciona el sistema para generar citas, que les cuesta trabajo y que es difícil para ellos desplazarse hasta el centro de vacunación. Y esta es información que tenemos que estar monitoreando. Y lo que queremos es también integrar datos de otras instituciones con los datos que nosotros tenemos, y este es un trabajo futuro, porque esto nos puede ayudar a identificar, por ejemplo, las barreras estructurales a ciertas personas para vacunarse. También les preguntamos a los que responden a esta encuesta qué tanto les preocupa contagiarse de COVID-19. Y aquí vemos los porcentajes. En azul les preocupa mucho, en naranja más o menos, en morado un poco y en verde para nada les preocupa. Y aquí vamos viendo también por grupo de edad, por fechas, etcétera. Esto nos puede ayudar cuando nosotros tenemos grupos demográficos para poder así adaptar nuestra campaña de comunicación. También hablamos de los comportamientos, como por ejemplo del uso de la mascarilla. En Sudáfrica y en Angola vemos que entre el 80 y el 100% usan la mascarilla. En Nigeria el 58% dicen usar una mascarilla. En Ghana es el 76%. Aquí podemos ver los resultados de diferentes comportamientos.
haciendo una justaposición o empalmando los resultados de diferentes países. Esta diapositiva ilustra qué tanta confianza tienen las personas sobre las fuentes de información sobre la COVID-19. Mencionamos diferentes fuentes, la OMS, los periodistas, autoridades de salud del gobierno, políticos, amigos, familiares, etc. Vean cómo en Nigeria no confían en los periodistas y en los gobiernos, pero sí confían en científicos y en expertos de salud. Pero también no siempre se tiene acceso a estas fuentes de información. Y por eso necesitamos estudiar esta parte, porque necesitamos entender quiénes son los mejores mensajeros, los mensajeros idóneos. Aquí tenemos datos por país. Aquí, por ejemplo, vemos las diferentes fuentes de información y vemos que la fuente de información de mayor confianza en Nigeria son los expertos de salud y los científicos. Y este es el porcentaje de personas que dicen que tuvieron COVID-19, 11% en Ghana y 23% en Nigeria. Y estas personas creen que tienen una inmunidad natural y que por eso no necesitan vacunarse. Y quizá no se vayan a vacunar. Y estos serían candidatos para, pues, o sea, son individuos a los que nos interesa hacerles llegar el mensaje de la importancia de vacunarse a pesar de haber tenido COVID. Estos datos están disponibles en nuestro panel que se va actualizando por semana, cada 2 semanas, y luego también tenemos un panel subnacional con información de 71 países que se actualiza mensualmente. Y con eso tenemos una presentación más sólida de los datos. Aquí tenemos los informes para Nigeria y para Ghana. Recuerden que estos se actualizan mensualmente y esta es la versión más reciente de los informes. Aquí tenemos datos subnacionales con los que podemos trabajar. Les vamos a dar ejemplos de usos de datos de algunas de las organizaciones. Queremos utilizar estos datos porque con podemos trabajar en el contenido de los mensajes. En Kenia, por ejemplo, USAID hizo un trabajo técnico sobre la COVID-19 y utilizó el panel para poder entender cuáles son las razones por las que las personas no quieren vacunarse, y con esto pues adaptaron el mensaje sobre pues la administración de las vacunas, información de las vacunas, etcétera, para generar un poco más de confianza. Organismos utilizan estos datos para tener un formato de intervención. ¿Quiénes son los usuarios? Por ejemplo, pues organismos internacionales como USAID, misiones, la Fundación Gates, la UNICEF, la OMS, pero también utilizan empresas, universidades, investigadores y los medios de comunicación. Y tenemos un enlace en donde ustedes van a poder encontrar más información. Los acabamos de poner en el chat. Tenemos una plantilla PowerPoint que se usa como guía y que da instrucciones para poder descargar imágenes y para interpretar los datos. Si ustedes van a hacer un trabajo sobre
los comportamientos, etcétera, pues aquí van a encontrar una guía de cómo utilizar los datos y cómo presentar los datos. Y también tenemos análisis en la sección que se llama informes técnicos, donde tenemos análisis específicos por país y por región. Y van a encontrar enlaces en cada página del panel. Angela, esta es nuestra presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Estos son nuestros datos. Si ustedes se quieren poner en contacto con nosotros, con dudas, con gusto vamos a responderlas. Muchísimas gracias. Creo que hemos abordado bastante sobre los datos. Todas las preguntas que llegaron en el chat de preguntas y respuestas ya se respondieron. No han llegado nuevas preguntas. Si quieren ver las preguntas y respuestas, pues están ahí. Una dejó un comentario sobre usar el instrumento para tener el estatus por país. Le pedimos a Mona que mande correo a Marla y a Dominique para responderle la pregunta, o bien si quieren responderla en el chat. ¿Algún comentario que quieran hacer? Acaba de llegar una nueva pregunta. Nos van a dar un certificado, es la pregunta que nos llegó, y cómo lo puedo obtener. Vamos a dejar un enlace aquí para que ustedes tengan su certificado. Ya está en el chat. Arunima ya nos dejó el enlace en donde podemos primero responder una encuesta y después imprimir el certificado de asistencia. Muchísimas gracias a todos los presentadores. Vamos a hablar de los siguientes pasos, pero antes de eso vamos a, por favor, pedirles que respondan a estas preguntas. La primera pregunta es, ¿esta sesión me ayudó a identificar los datos disponibles y en dónde podemos encontrarlos? Respuestas posibles, sí, un poco, no. Segunda pregunta es, después de esta presentación, ¿en dónde creen ustedes que nos van a faltar más datos? ¿Y en dónde podemos invertir para poder colmar esas carencias? Respuestas posibles, el entender cuántas vacunas se van a poder proporcionar, la capacidad de absorción, es decir, sobrecostos, métricas que tienen que ver con financiación y costos, y los indicadores o métricas relacionadas con la confianza que se genera en las vacunas, los programas de desagregación de datos, y la última respuesta posible son sobre los indicadores. Les vamos a dar unos minutos para que respondan a esta encuesta. Bien, recuerden, aquí están los materiales del seminario. Estos son los enlaces en donde pueden encontrarles. Si buscan TechNet 21, en este enlace, aquí van a encontrar muchos materiales. Tenemos un grupo TechNet 21 en donde podemos seguir con la conversación. Estamos en Telegram, tenemos un canal en inglés y otro en francés. Y recuerden que la siguiente sesión es el 8 de diciembre. Vamos a hacerles llegar la grabación de este seminario en inglés, francés y español. Y recordándoles que vamos a tener la siguiente sesión el 8 de diciembre, que tiene que ver sobre los modelos de impacto de las vacunas contra la COVID-19, los principales problemas para los modelos. Siguiente diapositiva.
Bien, muchísimas gracias a los intérpretes por su maravillosa labor. Y todas las preguntas que nos hayan llegado se los vamos a hacer llegar a los expertos técnicos, responderlas y compartirlas por correo electrónico. Nos pueden poner los resultados de la encuesta. Parece que esta sesión fue útil. 72% dijo que sí y 28% dice que ellos aprendieron algo. Vemos que se piden métricas sobre financiación y costos, también a capacidad de absorción y sobre los indicadores. Gracias por haberse dado el tiempo de responder esta encuesta. Y bien, llegamos al final de esta sesión. Muchas gracias a todos los que asistieron. Gracias a EcoIndia y a los intérpretes por su apoyo. Y gracias a los oradores, quienes hicieron una excelente labor en la presentación de su información. Que tengan un muy buen día, resto del día. Nos vemos.